Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos amigos televidentes, otra entrega de sondeo. Hoy teníamos un invitado que a última hora se excusó, pero bueno, para esas actividades estamos el doctor Pérez Hernández y yo. Bienvenido, doctor. Gracias, Danilo. Aquí de nuevo en la lucha. Sí, Me sí. enteré que el hombre llega como la cigüeña de medianoche. Así es, llega de medianoche de su extensa gira por la Sí, costa este de los Estados Unidos. Habrá visitado a Donald Trump. Mire, eso es posible. Era interesante preguntar. Si lo hizo, lo tiene bien calladito. Sí. Pero, Bueno, pero aquí hay muchas cosas, doctor. Una de las cosas que debemos comentar es la resolución de ANDECLIP, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, sí. de que los análisis que se hacen los pacientes de sus clínicas tienen que ser en unos laboratorios que ellos también tienen. Esa decisión ha sido criticada, censurada por la mayoría de gente. Se ha mostrado que es ilegal, pero no me explico por qué van a dialogar con ellos esta tarde. Bueno, fíjate, eso es muy curioso. Sí. Porque tú sabes que uno es médico y uno sabe muchas cosas. Igual que tú sabes muchas cosas de la política, Sí, pues nosotros sabemos muchas cosas de la medicina. De la medicina. Hablan de esta decisión, pero no hablan de una institución aquí bien grande que hace muchos meses ha obligado a sus pacientes a que los análisis que le indican sus médicos tienen que realizarse dentro de la institución. Pero es el mismo esquema. Es lo mismo, es lo mismo. Oh. Entonces esa institución no la critican ni la sacan a relucir, pero eso ha estado ocurriendo aquí. Yo me voy a reservar el nombre por cuestiones de ética, pero eso está pasando aquí y la ministra de Salud lo sabe. No, y debe saberlo entonces Proconsumidor. También lo debe saber. Que ha sacado una resolución para oponerse al planteo de ANDECLIP, sosteniendo que eso viola una ley, la ley antimonopolio, que es cierto, pero esa entidad que usted dice... La está violando hace meses, hace muchos meses. Yo te diría que más de un año que hace que lo está haciendo. Y se lo decía a sus pacientes. Le decía, si usted no se hace esto aquí, nosotros, cuando usted lo traiga de fuera, no se lo aceptamos. Y no solamente analítica, sino los estudios también. Bueno, pues quizás por eso mi antiguo camarada, presidente de ANDECLIP, habrá copiado de ahí esa resolución y esa Bueno, decisión. mira, tú sabes que es una resolución bien, tiene sus aristas, parte buena y parte mala. Por ejemplo, yo soy un médico que si te indico un estudio, vamos a suponer que sea una analítica, yo te digo, ¿dónde? No me importa, menos en tal lugar. Ya eso es, sí. En tal lugar no se lo haga. ¿Por qué? Porque es una institución de nombre en el país y aparentemente sus reactivos están muy viejos y muchísimos de los análisis que ellos reportan de una manera, cuando tú lo mandas a otro lugar para corroborarlo, viene diferente. Porque hay laboratorios de estos que no tienen las garantías y no claro se apegan a los debidos procedimientos. Sí, aquí hay varios laboratorios grandes que están bastante bien supervisados. Pero hay muchos, sobre todo los de las clínicas. Porque hay algunos que incluso están homologados o tienen relaciones con estructuras internacionales. También. Y por eso algunos de consulados extranjeros remiten sus cuestiones hacia esos. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a suponer que tú eres mi paciente y yo te indique, bajo la discusión actual, y yo te indique hacer unas analíticas, ¿verdad? Y debes hacerla en una institución determinada. Pero llegas a esa institución y hay algunas de esas analíticas que ahí no se hacen. Entonces, ¿qué vas a hacer? Eso plantea un problema. Plantea un problema, ¿tú entiendes? Debe haber otro camino. Pero lo que el doctor Mena plantea tiene toda la razón, porque eso está existiendo aquí. Tú no te puedes guiar por un análisis de un laboratorio que no es confiable. Igual que nosotros los médicos,
indicamos medicamentos confiables y en otros no los indicamos porque no son confiables, el médico también sabe los laboratorios en los que tú puedes creer y no. Y lo que decía Mena es simple. Mena ha planteado un problema no para que se le apruebe ni para que se le niegue, sino para buscar una alternativa. Porque él lo decía esta mañana en una entrevista que yo oí. ¿Y quién se va a hacer responsable entonces de una demanda? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de liberar una clínica de una demanda de porque se hizo algo en otro lugar de una manera incorrecta? Sí, él dice eso, que la clínica para cubrirse, aunque algunos dicen que eso no tiene nada que ver porque eso no cubre a una clínica de una demanda si el error es del laboratorio. Sí, pero el laboratorio casi siempre es indicado por el médico. Casi siempre los pacientes te preguntan, doctor, ¿dónde me lo hago? Entonces mi salida es en cualquiera que usted quiera, menos en este. En este no. Entonces a mí lo que me duele de toda esta situación es que médico, la ministra de Salud, el director de SENASA, el tal Monegro Rodríguez Monegro, que es el peor enemigo de los médicos que hemos tenido, no hablan de la otra institución que está subvencionada por ellos. Eso debería plantearse entonces. Eso hace que el debate sea más profundo, que a propósito, este doctor médico Rodríguez Monegro ha dicho hoy en unas declaraciones, y eso sí me parece razonable, que él dice que el problema que hay entre el colegio médico y todo esto se debe a la falta de unas instancias que sean arbitrales y creíbles, de que no hay un espacio donde vamos a ir donde a esta parte. No, es que eso no funciona así. Bueno, una tercera persona puede dar su opinión, pero no puede de ninguna manera, porque han habido comisiones, en todos estos problemas han mediado, han mediado Agripino Núñez, ha mediado Puello, ha mediado mucho Guzmán, el de la Plaza de la Salud. Ya se fijó para el 11 de diciembre la apertura del diálogo entre el Colegio Médico y el Ministerio de Salud Pública, que el Colegio Médico ha suspendido una convocatoria a huelga que tenían para mañana. ¿Ah, la suspendieron? Sí, la suspendieron en vista de que se ha abierto la posibilidad del diálogo. ¿Qué va a hacer en madre y maestra? Que sí, que parece ser que Agripino debe estar ahí también. Pero Agripino no ha resuelto ninguno de los conflictos en que ha mediado. Yo creo que hay que buscar a otras personas. Debería haber. Claro, porque ¿cómo me va a decir que aquí en este país nada más hay 3 o 4 personas que pueden mediar? Sí, y yo creo que aún así también, a pesar de que Rodríguez Monegro dice esto, yo creo que la racionalidad, el debate debe ser tan racional que las partes en presencia puedan analizar las cosas en conflicto. Pero Danilo, discúlpame, pero ¿cuántas veces hay que analizarlas? No. No hay temas nuevos. No. Son los mismos temas que se están discutiendo hace 20 años. Sí. Que un gobierno, otro, porque no le vamos a echar solamente la culpa a este gobierno. No han sido otros reiterados. Gobiernos antes tampoco han cumplido, tampoco han querido negociar con los médicos. Esos son lastres que nosotros venimos arrastrando desde viejo. Y yo sostengo que es la forma en que se ha intoxicado la democracia o la transición democrática, porque nosotros tenemos la transición democrática creo que más larga del país. Sí. Cuando Franco exhaló el último suspiro, ya nosotros estábamos en un proceso de transición democrática y España, que es más complicada que nosotros, completó su proceso y todavía nosotros estamos discutiendo eso. Pero con salud pública y con la educación pasa una situación que no han superado los gobiernos democráticos. O sea, la salud pública del régimen trujillista era altamente eficiente. Los hospitales del Seguro Social en la era del ilustre jefe eran un modelo que estaba empezando a ser elogiado incluso en América Latina, y el modelo en ese momento no tenía desarrollada toda su potencialidad. Esos hospitales iban a 1000 y todo aquello muy bien. Y así la educación, la escuela trujillista, como se le quiere llamar y como se le ha llamado, y es así, era superior a esta escuela. Nosotros estamos graduando como bachilleres a personas que son analfabetos funcionales. Totalmente.
Pero el octavo curso de la escuela trujillista era de más nivel que una licenciatura en idioma, lo que hacen en idioma o cosas parecidas en las universidades de hoy. Entonces, ¿qué pasó con las escuelas, con los hospitales? El seguro social fue pasto de las clientelas políticas. Cada vez que nombraban a uno ahí, el seguro algo pasaba, los hospitales fueron desbaratándose, y hoy está César Mella tratando de recomponer algunos entuertos para que aquello que está en proceso de transición, porque ya el viejo modelo de seguro social no tiene cabida, encuentre los mejores aprestos. Sin embargo, fíjese usted, el jefe del partido dice que necesita esa posición para otro compañero. Bueno. Entonces, ahí ha estado la gran cosa, y se han generado muchos lastres con las direcciones regionales, las regionales de salud, todas esas cosas. Claro, lo mismo ha pasado que educación. Mira, Danilo, hay algo que yo quisiera decir, porque es que en todos los aspectos de las luchas gremiales, en el área de los médicos, prácticamente todo lo que se ha conseguido a través de Ariel Suero. Sí. A través de él en sus mandatos, por así decirlo. Ajá. Entonces, sabemos que lo que está tratando el gobierno es de ganar tiempo para que Ariel termine y se vaya de aquí. Ariel no debió haber hecho ningún pacto ahora de reunirse con el gobierno. Tenía que haberle dicho en una forma vertical, no, antes de reunirnos, cumpla con lo que usted ha prometido y no cumplió. Porque se ha dicho, yo no entiendo, usted lo entenderá mejor que yo, que el gobierno ha cumplido más del 80%. No, eso es mentira, parcialmente todo. Ya. Parcialmente, nada se ha implementado de una manera constante. Eso no es verdad. Los médicos han cobrado, algunos, otros no. Unos cobraron un mes, no han cobrado más. Ahí están los pobres, los residentes. Hacen 3 meses que no cobran, ¿verdad? Entonces el gobierno no ha cumplido con lo que ha acordado. Entonces yo entiendo que para hablar de lo mismo, no hace falta reunirse. La situación de los residentes es compleja, porque realmente no son médicos nombrados, ellos están estudiando. Son médicos, no, van a hacer su especialidad. Sí, su especialidad. O van a hacer su pasantía, que tienes que hacer 1 año después que tú termines de graduarte para poder tener el derecho a optar por el exequatur. Sí. Pero si no se ha cumplido de nada de eso, entonces ¿a qué se van a reunir? A discutir lo mismo. Es que Ariel no se da cuenta que lo que está haciendo el gobierno es dándole tiempo a que él salga, a que él se vaya, para ver que el otro que venga si puede ser manejable o no. Que no debería ser así, porque aunque, por ejemplo, Ariel es muy beligerante, Waldo Ariel Suero es beligerante, no tiene nada de suero, lo de él es muy rápido. Sí, muy rápido. Es un médico que tiene una agenda, y lo que habría que, por eso yo digo que si se sientan en una mesa y la mediación es la racionalidad, mira, esto es así, esto no es así, esto es de este color, esto es de este otro. Si media la racionalidad y no los oportunismos y los arreglos y la cosa, ponerla bajo cuerda y te cumplo esto, pero esto te lo disfrazo de cumplimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira que una de las características de Ariel es que no tiene interés económico en nada de esto. Ariel no gana nada por lo que está haciendo. No, al contrario, pierde imagen. Efectivamente. Porque ahora su imagen no es la mejor entre la población. Bueno, porque hay muchas plumas vendidas que Ariel no puede decir nada. Es como Trump. Todo lo que dice Trump es malo. Y si dice lo bueno, es malo también porque lo dijo él. Entonces, con el caso de Ariel es algo similar. Yo le preguntaba los otros días a un agrio oposicionista de Ariel, dime una cosa, ¿algo de lo que Ariel Suero ha reclamado es falso? ¿Algo de los señalamientos que Ariel ha hecho con respecto al incumplimiento del gobierno es malo? ¿Algo de lo que él ha logrado para los médicos durante muchísimos años es malo? Nada de lo que él plantea es mentira, ni nada de lo que él plantea es malo. Entonces, ¿por qué la prensa persiste en querer señalarlo como una persona mala? Bueno,
lo ponen como una persona muy psicorrígida, eh, que es muy alegre a la hora de decretar una huelga. Sí creo que él no debía usar del método de las paralizaciones, ya que es un área muy sensitiva. Sí, está bien, Danilo, que eso estamos de acuerdo, pero el gobierno ha escuchado de alguna otra manera. Además, no es Ariel el que decide si va a una huelga, ¿no? No, Hay un ejecutivo, claro, hay una plancha, No, y todas esas personas tienen que estar de mutuo consenso. Entonces, ¿por qué? Si es lo que es un simple moderador, que él puede plantear la huelga así, pero él no la decide. No. Entonces, si hay realmente un motivo para una huelga, y yo no estoy de acuerdo con ninguna huelga, ¿eh? Bueno, pero si hay realmente un motivo, y se ha hablado, y se ha hablado, y se ha hablado, y se ha hablado, y no se consigue nada, ¿qué otra salida hay? Ya. Pero por lo que usted dice, el problema de la salud pública dominicana es muy complejo. Incluso ese dato que usted me da, que se esté criticando a la Asociación de Clínicas Privadas por tomar una medida que viola la ley antimonopolio, que viola una serie de reglamentos, incluido que una medida así debe salir del Estado, no de una instancia privada, porque se está obligando al paciente de una forma que no puede imponerla ninguna otra instancia que no sea el Estado. Claro que no. Si usted me dice que ya existe ¿Seguro? una entidad que está aplicando ese esquema Sí, ya desde hace más de un año, hace más de un año. Hace más de un año. Con la amenaza a los médicos que el que no cumpla tiene que irse. Ya. O sea que es más todavía, Sí, es más sí, peligroso sí, porque es una sí. confrontación ya personal. Bueno, ya no solamente están perjudicados pacientes, sino también los profesionales Claro de la que sí. medicina que están ¿Cómo es posible que tú no vas a obligados poder decirle a un paciente que se haga un estudio en un lugar? No estamos hablando de corrupción, ¿eh? No. No estamos hablando de que los médicos recibimos dinero porque mandemos aquí. Puede ser que haya médicos que lo hagan, pero eso es una gran minoría. Entiendo ¿verdad? que sí. Ok, pero ¿cómo si tú sabes que en tal lugar hacen el estudio que tú quieres para tu paciente en una forma determinada que a ti te agrade y que tú confías? ¿Cómo tú como médico no vas a poder decirle a tu paciente que vaya a tal lugar? Eso es ridículo. Sí, Eso es ridículo, eso es un abuso de poder. Claro. Es un abuso de poder y es colocar a las personas en una situación en que la cual no tienen opciones. Y si es más cara, y si es más caro el lugar. Exacto. Y tú quieres que tu paciente salga favorecido, mire, hágaselo en tal lugar que lo hacen bien y es más barato. Y entonces, pero no nos paremos aquí. ¿En qué va a parar esto? ¿En qué va a parar esto? Porque se reúnen hoy, ¿no? Sí. O mañana. Mañana se reúnen las clínicas privadas otra vez con el gobierno, ¿verdad? ¿En qué va a parar esto? ¿Cuál es la tercera opción? Porque en un país democrático, la única opción que yo veo es que tú te hagas donde te dé tu gana el estudio. Eso debería ser. Claro. Pues es la libertad. Claro. Además, yo que no escondo mi apuesta por las ideas liberales, yo creo que si este es un sistema económico de mercados abiertos, deja que el mercado funcione en todas sus dimensiones. Eso beneficia al paciente porque si un laboratorio crea mejores condiciones técnicas y las condiciones técnicas le permiten ofertar mejores precios, eso es competencia. No, y déjame decirte, muchos de los laboratorios que están aquí, que no son laboratorios grandes, porque los laboratorios grandes no negocian con nadie, es una arbitrariedad lo que hacen, ¿verdad? Pero muchos de los laboratorios más pequeños que están funcionando bien, inclusive tú puedes llegar a negociar, mira, esta es una persona pobre, por favor dale una rebaja, considéralo. Y ellos lo hacen. Pero los grandes laboratorios de aquí tú no te le puedes acercar con eso. No. Eso es el precio y se acabó. No solamente el precio. No, hombre, Yo recuerdo que yo debí realizarme un estudio medio complicado y medio fui a un par de laboratorios, esos grandes que tienen los equipos y todo. Pero eso te es para tal fecha. Pero tú me estás diciendo que eso dentro de 3 meses y yo lo necesito. Claro. No, pero así es. No hay posibilidad. Así mismo es. Entonces, yo creo que en ese tipo de cosas sí debería meterse el gobierno, porque hay que cuidar la salud. Y la manera de cuidar la salud es ofreciéndole al paciente la posibilidad de que los tratamientos que él debe hacerse,
lo hagan en el tiempo que se requiera. Mira, voy a hablar en sentido general. En sentido general, todos los gobiernos, todos los ministros existentes de salud, no les ha importado nunca al pueblo. No le ha importado nunca al pueblo. Porque si le hubiera importado al pueblo, hubieran tomado medidas que debieran haber sido tomadas hace 50 años atrás. Entonces en eso no podemos. Lo que interesa es yo soy el ministro, yo soy el jefe de esto, yo voy a ser el jefe del otro, estar figureando en los medios. No, y además los gobiernos se han intoxicado mucho por los ratings electorales, o sea, los ratings de popularidad. Y eso ha llevado a que el inmediatismo norme la conducta de los gobiernos. Y los gobiernos inmediatistas en ningún lugar del mundo han ido a ninguna parte. A veces hay que aprender. Por ejemplo, esta semana se ha dicho que se va a terminar y que se va a asumir la terminación de la presa de Monte Grande. Una obra importantísima, con impacto en esa región significativo y que se había detenido. Detener esa obra costó más, que nos costó más a todos que haberla concluido ya. Como ¿Y por qué se detuvo? Porque no estaba dando los ratings de popularidad inmediato en ese causar inmediatista. Y hay algo más. Aquí hay tendencia en todos estos países mediocres, no solamente la República Dominicana, ¿verdad? Que si esa obra la comenzó Danilo Climen, yo no la voy a seguir. No, porque eso es lo que le va a dar beneficio. Pero eso es una estupidez, claro que sí. Es una estupidez porque hay maniobras donde tú puedes aparecer. Eso es contrario a la continuidad totalmente, del Estado. No, aquí no hay continuidad ni para ellos mismos. No. ¿Tú entiendes? Pero fíjate a qué altura, a qué medida de grandeza le puede dar un presidente que se pare delante de su pueblo, porque es otra cosa, hay que hablar, Claro. Hay que hablar. Aquí no se habla. Y diga, bueno, la obra tal que la comenzó el expresidente Danilo Climen, nosotros hemos considerado que es de alto valor para el pueblo y la vamos a continuar. Porque aquí lo más importante es el pueblo, no ningún hombre ni ningún partido. Con esas simples palabras, cuando tú termines la obra, te han quitado el mérito a ti. Sí. Porque ¿qué es lo que va a recordar el pueblo? El que la concluyó. El que la concluyó y de las palabras de aclaración. No, así, para se necesita un psiquiatra, como dice Luis, el gobierno necesita un psiquiatra pensante. Los países. Llamen a César Mella, por favor. Claro, que usted le asiste. Sí, no, yo no tengo que asistir a César es solo. Él, pero para una tarea de tal Pero hace falta que cuando se tome una medida de cualquier naturaleza, consulte a un psiquiatra y pregúntele si eso es beneficioso o no. No, incluso para concluir el tema de la salud, eso que hizo el gobierno de asumir casi la remodelación de 40 hospitales, casi simultáneamente, fue una locura que ahora nos ha colocado en una situación sumamente difícil, que hay hospitales que están en proceso de remodelación, pero no pueden dejar de atender a los pacientes. Claro. Y este esquema del no ubicarle a los ingenieros, que tienen su razón, pues yo estoy trabajando, no me ubican, no me dan dinero, yo no puedo seguir la obra. ¿Qué tiempo hace que nosotros venimos oyendo constantemente sobre la Angelita? ¿Cuántas construcciones le han hecho? ¿Cuántas remodelaciones? Y todo sigue igual. ¿Tú sabes lo que pasaba los otros días? Angelita lo que tiene que demolerla, hacer ahí la ciudad del niño y construir ese hospital en otro lugar para ver si la mala fama la dejamos atrás, porque es que no es posible. No es lo mismo que pasa con el Robert Reed, pasa en Santiago con el hospital infantil también, Arturo Grullón, que está en la misma situación. Y ayer oía yo a un médico que me sensibilizó mucho, le decía, mira, ¿qué tú haces si aquí hay 2 quirófanos y resulta que te traen un niño que tiene, él describía la patología con su precisión de médico, que el hígado tiene esto, y que tú sabes que tienes que operarlo de emergencia, pero el quirófano está ocupado y tú no puedes sacar al que están operando ahí para entrarlo a él? Entonces, la desesperación que tienen los padres, lógicamente, porque saben que la vida de su niño está en peligro, y tú como profesional sensible, es terrible. Así es. Sí. Así es. Doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos seguimos abordando otros temas de interés. Cada día me
despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras, propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir, regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti. De salud pública, porque muchos han entendido que realmente pone en cuestionamiento la labor de los médicos la presencia de Tolotome Berlanga Joshua, Silvi Joshua. ¿Tú dices que ponen en qué? En cuestionamiento, porque imagínese usted tiene que mandar a hacer analítica, todo eso, y él nada más que un pase de tocando, manos se resuelve. Bueno. Entonces, y se han puesto en evidencia una serie de situaciones de que aquello fue, como dicen los gringos, una performance, que incluso muchas iglesias, tanto de las confesiones no católicas como la católica con el arzobispo Marsalles y el obispo Marsalles y otros le han, como se dice aquí, le han entrado a dos manos. Le fueron a la carga. Sí. Contra esta presentación dice el obispo Marsalles que esto es un desarraigo de la fe, que le hace mucho daño a la fe este tipo de presentación. Yo lo que creo, y lo decía ayer que usted no vino, que a mí, los norteamericanos, que a mí me impresiona, y es una de las cosas que a mí me agrada de la institucionalidad norteamericana. Los norteamericanos tienen lo que ellos llaman la autoridad moral de la presidencia, que hace que al despacho Oval no entre todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos en el despacho Oval recibe a personalidades de alto nivel. En el Palacio, la oficina presidencial nuestra,
desde figuras de la farándula que no se sabe qué van a hacer allí, se van a presentar, se lo llevan al presidente y el presidente se reúne, no se sabe para qué, porque no es cuestión de Estado, y rebaja la autoridad moral de la institución presidencial. Sí. Es un relajo. Sí. Hasta este pastor que fue llevado al despacho presidencial, hubo un intercambio. Me dicen que el presidente se sintió muy a gusto. De hecho, él dio una declaración, él veía al presidente, una visión que tuvo, que le ve mayores compromisos y aportes más grandes en el futuro, que creo que le gustó y le ha gustado a los seguidores del presidente. Sí. Este pastor que tuvo una visión y construyó una iglesia, y la iglesia se cayó y mató a 156. Estuvo aquí y ha dejado toda esta polémica. ¿Usted cómo ve la cosa? Mira, Danilo, a mí me dio mucha risa ver el encabezado de un periódico donde decía, no recuerdo quién lo decía, de que las curaciones que estaba realizando y que realizan en general la mayoría de los evangélicos no tenían ninguna base científica. No, pero claro, ¿qué base científica va a tener? Es espiritual, claro, es una cuestión espiritual. Es como dice una amiga mía, yo vivo por fe. Sí. Por fe. Bueno, pues estas son cosas de fe. Ahí ponían muchísimas ejemplos de personas que eran neuróticos, de personas que eran depresivos, de personas que eran fácilmente influenciables y que al toque y a la palabra y a la impresión que este pastor pudiera proporcionarle, ellos respondían con una cura de momento. Es verdad, claro. Todo eso existe, pero también existen las curaciones. Sí, y entonces, ¿qué explicación le van a dar a las curaciones? Cuando un hombre en silla de ruedas que ha estado 30 años confinado en una silla de ruedas, se levanta y camina y sigue caminando, porque ahí lo que decían era que esto eran a través de del impresionismo, que esto era como algo de hipnosis, ¿verdad? Que la gente se impresionaba y durante un tiempo podía, mientras le durara esa forma de actuar del pastor, esa sugerencia que le había dejado, ellos podían seguir mejor o curarse, pero que después volvían otra vez al estado actual. Entonces, eso me llama mucho la atención a mí, porque esa no es la realidad. Cuando un presidente recibe a un individuo como él, que sabemos todos por la trayectoria de él, que es un hombre que no las trae todas de su parte, ¿qué es lo que le está mandando decir al pueblo? Yo creo en este hombre, claro que sí. Sigan su palabra, crean en él. Por eso yo censuro que el presidente lo recibiera. Claro. Yo no critico que él montara su actividad, porque es una actividad a la que tiene en pleno derecho. Claro. Como el cual le decía una Además, tiene su iglesia aquí. Sí, como una persona que me decía, yo sé que a ti no te gusta. Digo, no, a mí no me tiene que gustar. No. Si tú vas y te sientes bien, bien por ti. Claro. Eso es una cuestión, una decisión tuya, que tú te sientas bien acudiendo a ¿Tú nunca has ido a un tipo de actividad como esta? Como observador. Bueno, mira, yo fui una vez como observador, viviendo en Estados Unidos, a una iglesia muy famosa que existe en Brooklyn, y que era una iglesia que sanaba, que era una iglesia que curaba, que era una iglesia. Y yo fui con el amigo mío me llevó tantos días hasta que fuimos. Aquello todo es un show montado. Sí, todo es un show, una producción. Una efectivamente. Es una producción, la oscuridad, las palabras, la gente gritando, la música de fondo. Y al final, ¿qué es lo que venía? La cesta. Sí. Para que todo el mundo diera algo. No. Si aquí hay una iglesia muy famosa, surgida en Brasil, Pare de Sufrir, que hacía lo mismo, pasar por una sábana y tú supuestamente te curaba por debajo de un manto que ellos tendían. La iglesia ha perdido un poco de beligerancia, pero hizo muchas actividades, y yo creo que esto es una cuestión de que si la gente cree y asiste y tiene derecho a asistir, porque claro que sí, es un derecho. Es un problema de voluntad. Si tú quieres y te sientes bien, como tú decías, pues ve, pero no trates de inculcarme a mí de que eso es cierto. No. Y yo creo que el error estuvo en que el presidente le recibiera. Por supuesto. Eso sí y la propaganda que le ha hecho la prensa a favor de esta persona. Sí, así es. Sí,
Hay que entrar en el internet. Sí. Alguien dijo, y eso sí, eso lo sabe usted más que yo como especialista en la psiquiatría, que se sabe que un poco de histeria colectiva, Sí, eso se estimula y se claro, propicia en este tipo de, claro, y a veces mucho de histeria colectiva, claro. y se produce, ustedes lo saben, el fenómeno que psiquiatra y psicólogo social llaman sistema de influencias circulares, de que toda aquella descarga emocional que la hay de la multitud se manifiesta en cada una de las personas. Claro Y que las sí. personas tienden a reaccionar porque esto tiene un impacto físico y psíquico Claro, importante. claro que sí. Y para esos que decían que eso no tiene ninguna explicación científica, que no la tienen, yo me gustaría plantear, y esas personas que en un momento determinado, en un trance espiritual, hablan en lengua, Sí, sí, y está probado que están hablando en lengua, sí. y esa lengua puede ser interpretada muchas veces por otros extranjeros que hablan esas lenguas, Sí. y esta persona no habla bien ni el español, Ajá. y habla perfecto en otras lenguas. ¿Qué base científica tiene eso? No, eso es una base espiritual. Es un fenómeno complejo. Bueno, como fenómeno complejo también está sucediendo, yo los otros días comentaba con usted que a mí me está preocupando el fenómeno del linchamiento que se está generalizando en este país. Antes de ayer, creo que fue en San Pedro de Macorís, no recuerdo el lugar bien, la policía rescató de la multitud a un pobre hombre que había sido confundido con un delincuente. Era un inocente que en medio de aquella histeria, que es un fenómeno de histeria colectiva de mucha gente. Se llegó a descubrir que era inocente. Sí, se descubrió que era inocente, pero los palos y los golpes ya no se lo quitan. No. Y seguro que en medio de aquella varaunda, el hombre debió recibir algunos golpes contusos que posiblemente quede para siempre marcado con eso. Entonces, afortunadamente él no murió, pero mucha gente se expone, si usted va a un barrio y a alguien se le ocurre que es raro y a veces al mismo ladrón, porque eso sí lo he visto yo. El ladrón cuando está persiguiendo empieza a hacer perseguir. Sí, Un ladrón. Ahí y va, señala, ahí pues, va, ahí va. Y Entonces, forma parte de la multitud hasta que se queda integra atrás. la Claro. multitud el buscando al ladrón y a veces Claro. ellos lo desplazan hacia otra persona. Entonces, aquí hay que clausurar, cerrar el paso a ese tipo de expresiones o el país se nos va a convertir en un caos mayor. Sí, mira, yo creo que mucho de lo que ha causado que hoy la población esté actuando de esa manera es que el pueblo ve que arrestan a los delincuentes y a la semana están en la calle sin ningún tipo de consecuencia. Sí, sí. Y muchas veces hasta van al barrio o al lugar donde lo arrestaron y agreden contra aquellos que él identificó que estaban en contra de él en ese momento. Por ejemplo, ayer presentaron un delincuente que mató a una persona por robo y él decía con este desparpajo, sí, fui yo solo, nadie más, fui yo que lo asalté. Porque son tipos ya curtidos e incluso saben cómo salir de la casa. Y prepárate, sí, porque eso es un mensaje de decir al otro y prepárate. Entonces aquí a usted lo asaltan y usted tiene que sostener la declaración, la causa contra ese tipo. Y resulta que el Estado hasta le pone un abogado a él y a usted no. Oh, sí, es así. Entonces, es así mismo. La Mira, aquí hay un víctima caso, desventaja terrible. aquí hay un caso de un paciente mío que me contó de que él se le perdió un celular. Y entonces él estaba en su oficina y salió al pasillo a hacer unas copias de un trabajo que estaba haciendo y él dejó el celular en su oficina. Cuando regresó no estaba. Entonces acudió a los famosos watchman que tenemos aquí y le pasaron, había cámaras en el lugar y le pasaron todo el recording de las cámaras y se vio perfectamente cuando él salió, cuando entró un individuo y salió el individuo y no entró más nadie. O sea, se sabía que ese individuo, entonces él se quedó y dijo, bueno, pues vamos a arrestarlo. Dice, no podemos. ¿Cómo que no pueden? Dice, sí, lo vimos entrar, lo vimos salir, pero no le vimos el celular en la mano. Entonces, ¿qué? Entonces eso es lo que está generando que el pueblo, en parte, quiera tomarse las leyes por sus manos. Sí, eso es un problema. Y usted ve gente con un prontuario delictivo que no lo brinca un chivo, como dicen aquí, y que andan tan campantes en la calle. Incluso esta semana se ha dado el caso de que, bueno, el fin de semana tuvo para fiesta
en materia de crímenes de violencia intrafamiliar, hubo varias muertes. Y una de ellas cometida por un tipo que es la segunda que él manda al otro lado. Un tipo que estaba encausado por haber asesinado a una mujer, andaba suelto. Sí. Ya mató la otra. Sí, pero eso se ve muy frecuente. Sí, se ve muy frecuente. Entonces, porque aquí incluso la tipificación de los delitos es un problema severo. Hay que clasificar las cárceles. Aquí no hay cárceles para delincuentes psiquiátricos peligrosos, y los hay. Claro que sí. Esto está lleno de psicópatas. Sí. Entonces, e incluso para depredadores sexuales, también, para pederastas. Pues usted sabe que en los Estados Unidos, cuando una persona lo llegan a calificar de pederasta, de depredador sexual, ese hombre tiene prohibido pasar a 100 metros donde hay una escuela. Claro. Se acerca a 100 metros de una escuela y lo detienen de una vez. Y no solamente eso, fíjate, hace cuestión de 10 años en los Estados Unidos, o en algunos estados de Estados Unidos, hay la obligatoriedad de cuando uno de estos pederastas es puesto en libertad, donde quiera que él vaya, le comunican al barrio que él está viviendo allí. Sí, exacto. Y que él tiene esta porque es que el pederasta no va a parar. No. El pederasta va continuamente a tratar de lesionar a otra persona. Doctor, vamos a irnos a la última pausa del programa. Regresamos en breve. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Doctor, en Honduras la población está pasando problemas. Sí, señor. Un conteo de votos. Y oí yo un conteo de votos muy lento. Y escuché a la Comisión de Parlamentarios Europeos que ha ido a observar las elecciones
diciendo una historia que ya yo me la sé. El pueblo, la gente común, a la que se supone ignorante, esa gente votó bien, acudió a la urna civilizadamente y depositó su voto. ¿Dónde había problemas con los partidos políticos? Las tratativas de las clases políticas, partidarias, mejor dicho, el arribismo del grupo en el gobierno que incluso hizo una interpretación de la Constitución que es para llorar, pero que ya Evo Morales ha trazado el camino. O sea, si le niegan el derecho a repostularse a una persona, se le está atentando contra sus derechos humanos. Una cuestión absurda, un derecho humano suyo es el presidente. Pero por ahí anda la cosa en Honduras ahora mismo, que hay mucha tensión en ese país, que uno espera que salga mejor librado. Mira, Danilo, aquí hay una disciplina conformista, que es la siguiente. Aquí nadie pierde, aquí nadie gana. No. A todo el mundo le arrebataron o arrebaté. Sí. ¿Tú entiendes? Lo empujaron. Sí, lo empujaron. Aquí yo no he visto todavía a nadie que haya dicho, sí, yo perdí legal. No hay una cultura de malos perdedores. No, aquí en malísimo. toda América Latina. Sí. Entonces, ¿qué es lo bueno que a mí me parece que hay en este problema de Honduras? Que las elecciones fueron hechas de una manera tan democrática que asistieron miles de personas como observadores. ¿Entiendes? Esa es una. Segundo. Y la votación fue muy significativa. Sí, y segundo, todo el mundo tiene las boletas. Cada partido tiene la boleta. Nadie se va a dejarse ganar de esa manera, porque si tú puedes estar diciendo lo que quieras, pero yo puedo probar que las boletas dicen otra cosa, tú pierdes. Tú tienes que demostrar que tú ganaste. Y la única forma que tú lo puedes demostrar es con el conteo válido de los votos. Es la única forma. Entonces, como han asistido tantos observadores, ¿verdad? Han estado bajo el escrutinio del mundo, me parece a mí, que al final no va a haber problema. Yo entiendo que no, que se está dilatando el organismo electoral y ya nosotros vivimos esa situación. Yo recuerdo aquí hubo épocas en que el conteo electoral duraba una semana. Sí, cómo no. Una semana. Bueno, en Estados Unidos también. Tenemos el caso de Bush con Al Gore. Pero me llamó la atención el caso de Estados Unidos. Yo recuerdo, yo que le doy seguimiento a las elecciones norteamericanas de hace tiempo, politólogos norteamericanos habían dicho, antes de que se produjera la votación, que el sistema electoral norteamericano ya necesitaba algunos cambios y se produjeron esas situaciones que precisamente fueron en Miami, donde vive más gente de la nuestra. ¿Sabes que nosotros porque le ponemos sazón. Efectivamente, claro. En Miami se produjeron estas situaciones, pero es una cuestión que vamos a tener por mucho tiempo. Usted recuerda que López Obrador, el líder mexicano, se desgastó en la plaza esta de México, diciendo que había ganado unas elecciones que ya se había producido un país. Hay que cambiar esa cultura, pero nos va a costar mucho. A mí lo que me llama también la atención, Danilo, es que a pesar de todo el avance tecnológico, ¿verdad? Y todo el gasto enorme que se hace en unas elecciones, al final lo que decide es el conteo manual. Sí. No, yo siempre he sido partidario del conteo manual. Y yo recuerdo que una vez me invitaron a un programa y yo decía que no, pero los tiempos. Pero resulta que hasta en países europeos están volviendo al conteo manual. Porque resulta que se ha verificado y se ha comprobado que el sistema electrónico puede ser hackeado. Manipulado. Sí. Y que al final, aunque haya sido un error o no hay error, hay que ir al conteo manual. Hay que ir al conteo manual. Esto es lo que verifica. Voto sobre voto. Y ahí está una plancha donde hay un representante de cada partido. ¿Qué truco tú vas a utilizar ahí? Exacto. Eso es lo que debe esperarse. Es una cosa que debe esperarse que se institucionalice en nuestros países, en una cultura electoral de transparencia, de evitar malos perdedores. Pues ya en México, por ejemplo, hoy se dice que el PRI ha vuelto a la tradición de
del tapado y del dedazo. Sí. Pero ya el México que el PRI dirigió dejó de ser. Claro. Incluso hay un sistema más multipartidario. Hay 3 fuerzas políticas importantes y una tercera que, aunque ha detenido su avance, porque el PT mexicano estuvo avanzando geométricamente. De 20,000 votos pasó a 40,000, de 40,000 a 100,000, de 100,000 a 200,000, a tener, creo que llegó a tener 2 millones de votos. Se ha detenido en los últimos tiempos, pero ha estado representando un actor que llama la atención a los otros como potenciar alianzas y poner diferencias. Creo que Churchill decía que después de las elecciones lo que viene es el pataleo. Sí. Fíjate de cuándo estamos hablando, o sea que nada de esto es nuevo. No. Ni esto hace a nuestro país ni mejor, ni peor, ni a nosotros mismos tampoco. Ahora, yo te voy a preguntar, porque tú eres un archivo andante. ¿Cuál de los casos donde se ha discutido un fraude electoral le han quitado el derecho a quien supuestamente cometió el fraude, que debe haber sido el que fue programado? Sí. ¿Tú recuerdas alguno? No. Ni siquiera. Entonces, ¿por qué pensar que nosotros vamos a hacerlo primero? No. A veces, por eso yo creo que cuando usted, y le critico a la oposición PLDista eso, usted cree que el PLD arrolló usando no sé cuáles recursos, prepárese para eso, tiene 4 años, claro. Analice qué pasó con mi fuerza, por qué en tal lugar, y eso es fácil, porque es un problema de aritméticas electorales. Si en este lugar, vamos a hacer, en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, ¿qué posibilidades yo tengo ahí? Yo tengo posibilidades de sacar 3,000 votos y resulta que solamente aparecieron 300. ¿Qué pasó con los otros? ¿Por qué mis...? Eso pasó ahora en los Estados Unidos con Trump. Sí. La pérdida de Pensilvania, la pérdida de Filadelfia, eso era algo que no se podía concebir. Y sin embargo, la Clinton lo perdió. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces yo siempre he visto que las elecciones, por lo menos una semana antes, si no ocurre un fenómeno de una naturaleza tan bárbaro como para cambiar la opinión pública, ya se sabe quién es el candidato. Porque esa masa silenciosa de la que hablaba Balaguer, que decía él que era la que no hablaba, la que no daba opiniones, lo que no aparecía en la prensa. Que existía aquí después de la muerte de Trujillo. Que salía y eran los que decidían. En realidad, yo no creo que eso existía como tal. No, después de la muerte de Trujillo sí existía una cantidad de gente que había salido con la tendencia a no expresar su preferencia política. Y esas masas, quienes no lo entendimos, Balaguer sí lo entendió y lo supo manejar. Quienes no lo entendimos fuimos nosotros. Y creíamos que la euforia era lo que daba resultado y no era así. Esa gente era demasiado viciosa y decía, no, espérate, yo no quiero meterme en lío. Yo me río cuando hacen la entrevista en tiempo de elecciones en la calle, que hay gente que hace eso mismo. Sí. Como que no me pregunte. Pero ya aquí todo el mundo habla, porque a cualquier hora yo me asombro de que hay programas a las 5 de la mañana de interactivo y hay gente que está llamando a las 4 y a las 5 de la mañana. Sí, es verdad. Entonces, digo, bueno, aquí todo el mundo está hablando. A veces demasiado, porque estamos poblando de ruido el debate. Pues no hay debate, sino discusión. Doctor, se nos ha ido el tiempo. Mañana usted estará aquí presente. El sondeo emocional, mañana el doctor tiene preparado su... Vamos a hablar de nuevo con la licenciada Emma Carolina Fernández sobre la educación y la neuroeducación, la segunda parte. Así que los esperamos mañana. Pues nos vemos mañana con el sondeo emocional del doctor. Y no se lo pierdan, que es un programa sumamente importante y educativo. Gracias, amigos televidentes, y nos encontramos de nuevo mañana con el sondeo emocional.